Noches. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Gracias a los hermanos también que nos han dado esta responsabilidad. Vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 11, ¿sí? Dice, y Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles y otros profetas. Esto es en la antigüedad, se refería antes de que el Señor Jesús subiera, ascendiera a los cielos. Lo que nos interesa a nosotros sería, Él mismo constituyó evangelistas a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó, Él mismo formó, ¿sí? A fin, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Puso el Señor Jesús evangelistas, pastores y maestros. Es decir, que el Señor Jesucristo tiene como objetivo, como meta, como un ideal que la iglesia se perfeccione, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Todos estamos involucrados en esta edificación del cuerpo de Cristo. Si bien le cabe una responsabilidad al pastor, al maestro y el evangelista, todos estamos en esta comprometidos. El Señor Jesucristo está mirando a cada uno de nosotros para edificarnos en esto que es el cuerpo de Cristo. No puede ser que los maestros, los pastores o los evangelistas estuvieran trabajando solamente ellos y los demás estuviéramos todos sentados. Por eso, a fin de perfeccionar, porque Él, el Señor Jesucristo, constituyó a unos evangelistas, pastores y maestros. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿hasta cuándo va a la iglesia tiene que perfeccionarse? El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad de fe, a esa unidad de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Muchas veces hemos sentido hermanos o hermanas que dicen, no sé para qué estoy, no encuentro mi lugar, no quisiera tomar alguna iniciativa, Todos tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios, todos tenemos que ser perfeccionados en Cristo. Esto nos lleva a pensar que tenemos que tener ese profundo deseo de aprender, ese profundo deseo de preguntar, de averiguar, de consultar, sin vergüenza, sin temor de quedar en ridículo, ¿no? Hemos sido marcados, en esta iglesia hemos sido marcados por la escuela bíblica. Esta obra empezó básicamente con el testimonio de la escuela bíblica. Y recuerdo, en este lugar todavía no estaban los techos, todavía no estaba el piso, se hizo una campaña evangelística
y la clase se hizo al aire libre con las paredes a media. Es decir, que la iglesia, esta iglesia se edificó. Hubo alguien que invirtió un tiempo para que fuéramos edificados. Hubo un tiempo para que los santos hoy puedan tomar responsabilidades de llevar la iglesia hacia adelante. Ese es el pensamiento de Dios, esa es la meta de Dios, que nos perfeccionemos unos con otros. Todos somos útiles, todos, absolutamente todos. Recuerdo al comienzo de la obra que había reunión de escuela bíblica. ¿Qué podía aportar yo? ¿Qué podía decir yo ante aquellos que tenían el don y el conocimiento de ser maestro? Pero muchas veces le traíamos la información a los maestros por andar en la calle, por andar visitando a las personas. Este chico, esta familia tiene esta característica, tiene este problema. La maestra, el maestro de la iglesia tomaba nota y cuando el chico venía a la escuela bíblica, aportaba la maestra o el maestro y tocaba el punto que ese chico o esa familia necesitaba. Es decir, todos estamos involucrados en esta que es el cuerpo de Cristo. No porque uno pueda ser más capaz, más inteligente, o Dios lo ha dotado con dones más buenos, o... No. Todos estamos involucrados, todos servimos, todos hacemos algo, un granito de arena en la obra de Cristo. ¿Cómo será que somos importantes? Que dice la palabra de Dios, el Señor, a través de Pablo, el versículo 13, hasta que todos, no algunos, no los maestros, no los evangelistas, no los pastores, todos lleguemos a esa unidad de conocimiento de la persona de Cristo, ¿sí? Todos estamos involucrados en esto de trabajar, servir para el Señor. Y todos los que trabajamos y todos los que estamos sirviendo, sería necio de nuestra parte de trabajar para nosotros. Trabajamos primero para Cristo. Segundo, trabajamos para las generaciones que vienen, para que otros se levanten, para que el día de mañana los que hoy quizás sean jóvenes o adolescentes tomen la posta y lleven el Evangelio adelante. Los años pasan, las canas nos cubre el cabello y los años evidentemente nos va dejando una marca. Trabajamos para los que vienen, para dejar una senda, para dejar un camino. Todos estamos involucrados. Tenemos que trabajar con los adolescentes, tenemos que trabajar con los jóvenes, que es el futuro de la iglesia. Ese es el objetivo y el pensamiento de Dios. Pero muchas veces la obra de Dios se ve un poco interrumpida, por decirlo de alguna manera, con obstáculos en el camino por nosotros, por los egos, por las cosas naturales que podemos tener como seres humanos, y a veces podemos postergar ciertas cosas, ciertos avances que Dios quiere para la iglesia por culpa nuestra. Y lo vamos a ver. Me estoy quedando... Gustavo tiene el micrófono ahí, así me acompaña. Vamos ahí al libro de Mateos. Mateo, capítulo 16. Versículo 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Evidentemente, al ser humano no nos gusta el dolor, el sufrimiento, las dificultades, los problemas. Queremos muchas veces que las cosas vayan por un carril normal, tranquilo, sin sobresalto. Lo que le estaba diciendo al Señor, a Pedro y a los discípulos, que él iba a sufrir, que a él lo iban a torturar, que él iba a tener que pasar por ciertas cosas difíciles para afrontar lo que él ya había decidido antes del nacimiento de tomar forma humana, venir a sufrir por nosotros, a morir por nosotros. Y Pedro le dice que no te acontezca esto, no permita que te hagan esto, ¿sí? Y dice el Señor, me sos de tropiezo. ¿Por qué? Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, porque ponen la mira de los hombres. Y muchas veces nosotros cometemos error. Muchas veces estamos mirando el que hace uno, lo que hace el otro. Aquel hace más, yo hago menos. Aquel me ha tomado de sonso y trabaja más, trabajo yo más que el otro. A veces esas cosas, ¿no? Que nos hace daño y que no nos permite el crecimiento para la iglesia. Un día Pedro había sentido que Juan decía que había sentido de que Juan no iba a morir. Había entendido mal Pedro. Y fue y le dijo al Señor Pedro, ¿qué pasa con Juan? Que parece que no va a morir, que va a quedar, ¿qué a ti? Le dice el Señor a Pedro. ¿Qué a ti? Traducido a nuestro lenguaje, ¿qué te importa, Pedro? Poned la mira en lo que yo te mando. Trabajá en el lugar que yo te he puesto. Colaborá con lo que yo quiero que vos colabores. Entonces, muchas veces estamos en esas pequeñeces y nos olvidamos de lo que leímos en Efesios, que el gran objetivo de Dios es el crecimiento y la perfección de los santos. Él está comprometido para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio llegue al conocimiento de todos. ¿Sí? Mateo 18, versículo 21, Mateo 18, y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren ustedes el detalle, quién es mayor, quién es menor. ¿Sí? Preocupados cuando el Señor Jesucristo dice que el que quiera estar en un lugar de privilegio, en un lugar de importancia, va a tener que ser el servidor de todos. Va a tener que ponerse atrás de todo y servir a todos. Una idea, una cosa nueva para los discípulos, una cosa nueva para los que empezábamos a conocer el Evangelio. Nosotros, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo el mejor, yo sé hacer esto, yo hablo mejor que el otro, yo hago la apertura mejor que el otro, yo folletizo mejor que el otro, yo trabajo más que el otro. ¿Quién es el mayor? ¿Por qué no me reconocen? Y el Señor dice que debemos ser el último. Él le lavó los pies a los discípulos. Él dijo que vino a servir a nosotros y no a servirse. Y eso debe ser impregnada nuestra vida de esas cualidades que tiene el Señor Jesucristo. Los que venimos de afuera, los que hemos estado en el mundo y hemos estado en una actividad como la política donde todos tenemos que ser primero, todos sabemos, todos podemos. Y tenemos que pisar el que está adelante porque si no, la regla del Señor Jesucristo es al revés. ¿Querés ser mayor? ¿Querés tener esta responsabilidad?
¿Te gusta llevar esta carga por el Evangelio, por Cristo, por la iglesia? Bueno, vas a tener que entrar en la escuela del Señor. Y la escuela del Señor nos dice que tenemos que aprender y tenemos que ser humildes. Vamos a ir Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Otra vez, Señor, les dice que hay que sufrir. El Señor otra vez les anticipa lo que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Y los discípulos, poniendo la mira en las cosas de los hombres, lo que veían en Jesús era un líder, un político, un nuevo rey, recordando Israel los viejos y históricos reyes que tenía, especialmente en David. Querían, como se ha dicho algunas veces desde aquí, de este púlpito, preferían las coronas, el honor, los elogios que en vez de la cruz. El Señor Jesucristo le estaba proponiendo: tomen mi cruz y síganme. Los discípulos no lo entendían. Y muchas veces nosotros, cuando entramos al Evangelio, entramos a la vida cristiana, entramos a la vida de la iglesia, muchas veces somos torpes, demoramos el crecimiento porque creemos que la misma regla que estuvimos usando en el mundo vale aquí adentro. No es así, es distinto, es distinto. Ser manso y humilde de corazón, como yo, dijo el Señor Jesús. Y eso nos cuesta, y tenemos que hacer el esfuerzo, porque los chicos nos miran, porque los jóvenes nos miran. El padre le puede dar el mejor consejo a su hijo, pero si ve al padre o a la madre hacer otra cosa, el hijo va a terminar haciendo lo que ve hacer el padre y a la madre. Esto es de la misma manera. Es una responsabilidad de los más grandes de decirle cuál es el camino a los jóvenes. No es el atropello, no es el querer ir adelante de todo. Es paso a paso en la vida cristiana. Dice el versículo 20 de Mateo 20, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante el Señor Jesús, pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quiere?, le dice el Señor. Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pides, podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y les dijo el Señor: a la verdad de mi vaso beberás, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que para quien está preparado por mi Padre. La mamá quería que sus hijos ocuparan un lugar de privilegio, sus hijos. El Señor Jesús les dice: no, no es así. No va por ese lado la cosa. Yo no tengo hay alguien que, el Padre será el que va a determinar esto. Ustedes pueden hacer un montón de cosas de las cuales yo he hecho. Dice: beberás de la copa o ser bautizados. Y muchas veces sale de muy dentro nuestro el querer ubicarnos siempre en primer lugar,
ubicar a nuestra familia, a nuestros amigos. Es natural. Voy a empezar una actividad y quiero que esté fulano y mengano, que son mis amigos. Me llevo bien con esta hermana, me llevo bien con este hermano. Sin darse cuenta que Dios quizás a mí me eligió para hacer algo en la iglesia y el que yo tengo como amigo, hermano en la iglesia, Dios lo va a poner en otro lugar de la iglesia. Tenemos que respetar lo que Dios ha determinado. ¿Cómo conozco que yo estoy trabajando en un lugar donde Dios me ha pedido? Hay frutos. Los frutos son los que van a determinar que lo que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios. Porque es para edificación de la iglesia, porque los hermanos están contentos, porque hay una armonía natural. Las cosas salen casi sin hacer nada. Tenemos varias actividades allá en el puente y nos maravillamos cuando el salón se llena, cuando empieza una persona nueva, que vi luz, vez pasada pregunté, pasé, me enteré, llegué. Qué bueno que esas actividades que se hacen no están bajo el esfuerzo del hombre nuestro, sino que es el fruto de las oraciones, es el fruto del trabajo, el fruto de ponerse en las manos de Dios. Si me dicen que debo hacer algo o no debo hacer algo, muchas veces nos han dicho, no podés hacer eso. Tenemos que comprender eso. Puse una alarma para no pasarme, pero creí que me iban a dar más temprano. Ya me queda poquito. Ese es el tema, que podamos trabajar y no querer... Y bueno, dice el versículo 24 de Mateo 20, que estaba su mamá pidiendo por sus hijos. El versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Sí? Bueno, las cosas se dan naturalmente. ¿Sí? Las cosas se tienen que dar naturalmente. Yo no puedo venir a pedir, quiero tal cosa, quiero hacer tal cosa. Tengo que orar, comentarlo, consultarlo, hablarlo, charlarlo, meditarlo, y las cosas se van a dar. Antes de que salgamos impulsados a pedir algo que creemos que nos corresponde, sería bueno que leamos y que tengamos en cuenta Romanos 15:30. Por ejemplo, Romanos 15:30. Pero, dice el apóstol Pablo, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿en qué? Orando por mí a Dios. Qué bueno que cuando viene un hermano y dice, me gustaría estar en tal actividad, quisiera hacer tal actividad, me gustaría estar acá, me gustaría servir, no sé, en el hospital, me gustaría servir folletizando, me gustaría estar haciendo tal o cual cosa. ¿Podés acompañarme en la oración? ¿Me podés acompañar en clamar a Dios para que lo que yo deseo y lo que Dios está poniendo como carga se cumpla y se haga? Si yo hago eso, te vas a dar cuenta que todo sale normalmente, naturalmente. No va a haber fricción. No vas a terminar agotado, ni cansado, ni enojado, porque tuviste que discutir, pelear y volver a encontrarte con el anciano, el pastor de la iglesia, para que te escuche. Sino que naturalmente van a venir, van a golpear la puerta de tu casa, o te van a llamar y te van a decir, tal trabajo que querías hacer, tal trabajo que te acompañamos. La iglesia va a estar orando por vos para que vayas y sirvas de esa manera. Dice el versículo 25, entonces Jesús llamándolo dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Más, versículo 26, más entre vosotros no será así. Acá no hay jefe, no hay mandamás. ¿Hay personas responsables puestas por Dios? Sí. Pero acá no hay patrón de estancia. Ni tampoco es una democracia. Pero sí se habla, sí se discute y se puede tener puntos diferentes, distintos a los hermanos. Y no por eso voy a estar enojado. No por eso voy a llegar que, como se suele decir, la sangre llegue al río. ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestros hijos y nunca lo hemos dejado de querer? ¿Cuántas veces nos dicen algunos, no me ha sacado canas verdes? Pero nuestro hijo es nuestro hijo. ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestras esposas y hemos peleado y hemos estado mal y cada uno ha tenido un punto de encuentro, un punto en el cual no hemos podido aunar un criterio? Pero por eso no la voy a dejar de querer o de amar. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo muchas veces. Discutimos y cada uno tiene su punto, pero no por eso va a dejar de amar al hermano. No por eso le va a poner el pie para que tropiece. No por eso va a murmurar y va a hablar mal del hermano. No es así. El ejemplo que Dios nos ha dado de familia bien constituida, al menos con valores, papá, mamá, nos retan, nos llaman la atención, pero nunca dejamos de querer a mi papá y a mi mamá. Puede ser un ratito que uno se va a la pieza, se va resentido, se va enojado, y ahí también tendríamos que tener cuidado, porque ¿qué pasa cuando los hermanos discuten o pelean o el padre lo reta? Y a veces se van a la pieza y entre los dos hermanos empiezan, y sí, viste, el papá está re loco. Viste, la mamá siempre me reta. Vos viste aquel. Sí, vos tenés razón. Y los hermanos muchas veces se alientan unos con otros. Es normal. Pero en la iglesia ya estamos grandes ya. Estamos grandes. Y eso hay que evitarlo. Y muchas veces los hermanos, en vez de bajar un cambio, en vez de oír, escuchar y tratar de que el hermano entre en razones, a veces lo alientan y le dan una palmadita en el hombro para que vaya como punta lanza, y muchas veces los conflictos y los problemas empiezan por tonteras en la iglesia. No nos olvidemos que el Señor ha constituido pastores, maestros, evangelistas, para que los santos nos perfeccionemos. ¿Sí? No nos olvidemos también que en 1 Corintios 1, 26, 29 dice que lo peor del mundo, lo vil del mundo, nos ha escogido Dios, nos ha sacado. Por lo tanto, la iglesia naturalmente tiene una complejidad bastante importante, porque venimos de distintos lugares. Nuestras experiencias personales son diversas y diferentes. Por lo tanto, puede haber conflictos y problemas porque pensamos de forma diferente. Un mismo punto podemos verlo de distintas formas. No nos olvidemos que el mismo esfuerzo, el mismo dolor, el mismo sacrificio que Cristo usó para mí, los ha usado para ustedes. Dice Romanos 8, 5, 8. Mas Dios muestra, 8, Romanos 8, me equivoqué yo, Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensen las cosas de la carne, ¿sí?
Cuando estábamos en el mundo no éramos creyentes. Estábamos ahí. Quizás veníamos a la iglesia, pero todavía no habíamos tomado la decisión por Cristo. Todavía no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero un día el Evangelio se hizo luz en nuestra mente y en nuestro corazón. Pudimos entender que Cristo había muerto por nuestros pecados, que Cristo nos sacaba esa mochila del pecado, nos limpiaba y nos ponía en su camino. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, pensamos, hubo un cambio. Empezó a gustarnos el Evangelio, nos empezó a gustar la palabra de Dios, empezábamos a entender la palabra de Dios y así fuimos creciendo. Así fuimos creciendo. Y dice el versículo 8 de Romano 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entre que yo recibí a Cristo y empiezo a alimentarme de la palabra de Dios, los hermanos invierten un tiempo en mí y en cada uno de nosotros, empieza a producirse ciertos cambios, ¿sí? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y muchas veces nosotros en ese comienzo, que ya tenemos al Señor, ya tenemos al Señor, pero todavía venimos como medio embalados con las cosas que vienen del mundo. Tiene que haber un antes y un después, ¿sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y muchas veces nos ha costado aprender, nos ha costado un principio bíblico aceptarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida, porque todavía no estábamos ejercitados en el Espíritu. La salvación es automática, la persona que recibe a Cristo es salva inmediatamente cuando Dios ha detectado sinceridad en el corazón de la persona. Pero el crecimiento, el conocimiento de Cristo es lento, es paulatino, uno más rápido que otro quizás, pero no es automático como la salvación. Es todo un proceso. Vamos aprendiendo de paso a paso, se nos va explicando y eso es muy importante. Es muy importante que podamos entender esto. Muchas veces hemos visto personas que son muy capaces, son hasta profesionales en la vida secular y llegan a la iglesia y quieren trabajar o quieren servir más o menos en el ámbito en lo que ellos se han movido. Error. Porque en la vida secular puede ser un excelente maestro, pero Dios dentro de la iglesia lo puede ubicar en otro lugar para que sirva de otra manera. Por eso es bueno discernir la palabra de Dios. Discernir, ver, desmenuzar la palabra de Dios. Y si me falta, buscar a los hermanos o hermanas que entiendan mejor que yo la palabra de Dios, plantearle el problema, y es la forma de edificación, es la forma en la cual Dios quiere que nos vayamos formando dentro del cuerpo de Cristo. Tito 1:5. Dice Pablo, por esta causa, te dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Te dejé, es una orden, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Muchas veces los que están en responsabilidad
tienen que obedecer la palabra de Dios, me guste o no me guste. Sea mi amigo, sea mi hermano en el cual yo amo, tengo que reprenderlo, tengo que llamarle la atención. Es como el papá, muchos de los que estamos aquí somos papá. Y había que retar al hijo, y hay que retarlo. ¿Te gusta retarlo? Y no me gusta retarlo, me duele muchas veces. Hasta habría que pegarle un chirlito para que realmente entienda y se le grabe ese momento que se portó mal. Me pegó un chirlo, me dolió. Para que corrigiese lo deficiente. Un día vino don Daniel Martínez y dijo a Alejandro que yo no podía hacer tal actividad. ¿Está bien? Una vez don Miguel me llamó la atención, una y muchas veces. ¿Está bien? El Señor los puso para que corrigiese lo deficiente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los jóvenes, los niños, los adolescentes de la iglesia nos están viendo. Y tenemos que trabajar para que sea una iglesia pujante. El objetivo quizás nuestro, a veces queremos hacer una iglesia importante, grande, que haya mucha gente, sí, para que conozca el Evangelio, pero no debe ser nuestra meta. La meta es una iglesia sana en la fe. Una iglesia sana en la fe. Versículo 9, Tito 1, 9. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Qué bueno, me gusta esa palabra, retenedor. Memorizar, guardar, cuidar, proteger. Como la palabra de Dios es un tesoro. Hay hermanos o hermanas que les encanta que se les regalen libros, que quieren instruirse, quieren aprender. Allá en el puente tenemos varios chicos, especialmente Lourdes. Es una esponja. Y qué lindo, qué lindo. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Para que también puedan exhortar, para que también puedan, el día de mañana, jóvenes, adolescentes que hoy pueden estar sentaditos porque vienen a la iglesia, porque vienen sus papás, algún día van a tener responsabilidad. Muchas de las chicas que están aquí tendrán que estar con la responsabilidad de estar en la escuela bíblica. Pero si ellos no han retenido, si ellos no han aprendido, si no han amado la palabra de Dios, va a ser difícil que puedan exhortar y puedan enseñar. Dice, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. ¿Cómo dice? Duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Ha habido momentos que nuestros hijos, ¿te portaste mal? Ya vamos a hablar. Pero otras vueltas no. Otras vueltas quizás era sentarla, hablarle y ponerle firme la voz contundente para que vea que el error ha sido grave. Repréndalo para que el día de mañana los hijos no cometan un error grave y terminen mal en la vida. En este caso, en la vida cristiana. En este caso, el reprender duramente es mostrarle a la persona que se ha equivocado y que ha sido grave el error. Si lo hacemos con nuestros hijos, el día de mañana nuestros hijos nos van a agradecer,
Nuestros hijos van a decir, gracias papá, gracias mamá, porque aquel día que yo hice esto, si vos no me hubieras puesto ese dique de contención, quizás yo me hubiera ido por cualquier lado. Empezamos por Efesios, terminamos en Efesios en el último versículo que vamos a leer. Efesios 4, hablando y teniendo en mente lo que Pablo le dice a Tito duramente, para que sean sanos en la verdad, en la fe. 4:15 quiero leer por último. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. La verdad va acompañada de amor. La verdad muchas veces es dura, no nos gusta, pero el que va a hablar, el que va a exhortar, el que va a reprender, tiene que tener amor. Van unidas las dos cosas. No tiene que ser con soberbia. Un día le decía a un hermano, tenés que retar a tu hijo, retalo todas las veces que sea necesario, pero que no sea con ira, que no sea con rabia, con bronca. Hacerlo, pero que tu hijo te vea también, que vos estás sufriendo por ese reto, que vos también estás sufriendo porque te estoy llamando la atención. Me da más cosa a mí estar retándote y llamándote la atención y quizás te estoy avergonzando con lo que te estoy diciendo, pero es necesario hacerlo con amor. Cristo es nuestro ejemplo. Su tema en la iglesia es que crezcamos en amor, que nos edifiquemos, que nos toleremos unos con otros, que sepamos ocupar el lugar que nos corresponde, pero todo con amor. Un día vamos a llegar a la unidad de fe, todos juntos, los rebeldes, los contestadores, los que crecieron más, los que crecieron menos. Cristo murió por todo ello. Muchas veces hay que edificar y hay que hacerlo muchas veces, aunque cueste dolor o sufrimiento, como cualquier papá, hay que hacerlo. Por eso me gustó, el domingo Alejandro nos visitaba y nos decía de que veía, ahora que está un poco más alejado de esta iglesia, veía las cosas importantes o los valores de la iglesia, ¿no es cierto? Y qué bueno que la iglesia se vea de esa manera. Sigamos así, sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos pensando que este esfuerzo es para los que vienen, no para nosotros. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el servicio es para los que vienen. Y para los que vienen son los que van a trabajar para Cristo, van a servir al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.